Un afectuoso saludo para todos los maestros de la comunidad de aprendizaje de la institución educativa distrital Liceo El Saber de la ciudad de Santa Marta. Soy Oscar Javier Martínez Pardo, su tutor del programa Todos Aprender, y quien desde hace algunos años he venido acompañando el proceso de fortalecimiento curricular de nuestra institución. En esta ocasión me dirijo a ustedes para hablarles sobre una de las trayectorias más importantes que el programa propone para este módulo 2. Se trata de la trayectoria inicial, aquella que está relacionada directamente con los estudiantes que se encuentran en el nivel de preescolar, grado primero, segundo y tercero de la básica primaria. En esta ocasión trabajaremos el fortalecimiento del desarrollo y recuperación de aprendizajes, con el título Jugando y bailando represento mis movimientos. Al hablar del juego y del baile, inmediatamente nos ubicamos o nos posicionamos en las actividades rectoras que propone el Ministerio de Educación Nacional para la educación inicial. Veamos entonces cuáles son los objetivos que trazaremos durante este momento de formación. En primer lugar, vamos a posicionar el juego como una actividad rectora para el fortalecimiento del desarrollo y la recuperación de aprendizajes en la trayectoria inicial. Bien lo dije hace un momento, para el Ministerio de Educación Nacional, el juego es una actividad rectora clave para el desarrollo y el proceso de aprendizaje. Como objetivos específicos está el movilizar experiencias en torno al juego para potenciar el desarrollo y aprendizaje de los pensamientos lógico, matemático, comunicativo y el lenguaje. Asimismo, se trata de dar relevancia al juego en el marco de las propuestas pedagógicas de la trayectoria inicial y finalmente reconocer los procesos de desarrollo y aprendizaje en la trayectoria inicial como un eje fundamental para la planeación pedagógica. Son dos procesos que son concomitantes a el niño, a ese sujeto que se encuentra en proceso de ascenso, en crecimiento, pero con dos variables fundamentales, una variable estructural denominada desarrollo y una variable que está impactada significativamente por la experiencia denominada aprendizaje. Pues bien, se espera que los maestros logren ampliar el conocimiento y la comprensión del juego como actividad rectora que promueve el desarrollo de las niñas y los niños en la trayectoria inicial. Pero también se espera que los maestros logren identificar procesos de desarrollo y aprendizaje en la trayectoria inicial relacionándolos con los pensamientos lógico, matemático, comunicativo y del lenguaje. Veamos entonces, para poder entrar en materia, entrar en sintonía con el tema que se propone, un ejercicio de exploración muy importante. Vamos a acudir a esos recuerdos que tenemos de la infancia y a las memorias que hemos venido reconstruyendo en el ejercicio pedagógico como maestros. Y respondamos tres preguntas claves. La primera pregunta: ¿qué jugabas cuando eras niño o niña? ¿Qué jugabas? ¿Cuáles eran tus juegos, los que tenías solo y con tu grupo de pares? ¿Recuerdas alguno? Tal vez peregrina, o tal vez juegos con boliches, o tal vez juegos como el stop, o juegos como la lleva, que es muy común en nuestro contexto. Piensa por un momento cuáles son esos juegos que tú practicabas cuando eras niño. Muy bien. Ahora piensa qué les gusta jugar a los niños y a las niñas en la trayectoria inicial. Como maestro, conocemos a nuestros niños y muchas veces en lo que denominamos el recreo o el descanso, podemos observar atentamente cuáles son sus juegos preferidos. ¿Qué juegan nuestros niños?
¿Qué les gusta a nuestros niños? ¿Qué les gusta jugar? Me pregunto. Y finalmente, desde una mirada mucho más pedagógica, mucho más técnica, mucho más desde el profesor, ¿qué aprendizajes se movilizan en las experiencias de juego en la trayectoria inicial? Un ejemplo, cuando un chico juega boliches, que es una práctica que en otros contextos se denominan canicas, muchas veces está desplegando varias competencias y varias habilidades que son fundamentales en el proceso educativo. Motricidad gruesa, motricidad fina, ejemplo. Pero también a nivel cognitivo podemos hablar de una inteligencia espacial, un reconocimiento del espacio físico. También podemos encontrar algunas habilidades que se relacionan con la física, fuerza que se imprime sobre el objeto, la meta a la que se dirige, la trayectoria que se establece. Son elementos que también corresponden a la física. Y por supuesto, y no menos importante, todas las habilidades socioemocionales que se desarrollan o se despliegan cuando el chico debe entrar en interacción con su grupo de pares, estableciendo restricciones en el juego, normas en el juego, pero también disfrutando el juego a través de la interacción y la comunicación fluida. Ahora bien, ¿cómo se relaciona el juego con los procesos de desarrollo y aprendizaje? Es una pregunta fundamental. Y para ello sigo insistiendo en la importancia de reconocer que el desarrollo es connatural al sujeto y el aprendizaje, si bien es un ejercicio que se desarrolla a partir de las capacidades que tiene el sujeto, es fundamental la interacción con el contexto, es decir, la experiencia que se desencadena con la realidad del sujeto. Es allí donde se despliega el aprendizaje. Entonces, partiendo de que algunos elementos son propios de la naturaleza del sujeto, son connaturales al sujeto, y la experiencia que brinda el contexto es fundamental para el aprendizaje, nos podríamos preguntar de forma mucho más clara cómo se relaciona el juego con los procesos de desarrollo y de aprendizaje. Pues bien, mis estimados maestros, a partir de ese interrogante es importante recordar algunos elementos claves del desarrollo y del aprendizaje. Ambos elementos se dan dentro de entornos sociales y culturales. El sujeto necesita de la interacción con su medio para desplegar todo su potencial. De manera particular con los grupos de referencia, es decir, con aquellos con los que comparte el mismo interés o los mismos intereses, la misma edad cronológica y el mismo nivel de formación. Dentro de los procesos de desarrollo y aprendizaje se dan procesos de descubrimiento y procesos de construcción permanente, que nacen no de un ejercicio de tabula rasa, como diría Aristóteles, es decir, un pizarrón en blanco, sino que ya hay un acervo, unos saberes y unos aprendizajes que los niños han venido configurando previamente y que van fortaleciendo dichos procesos de desarrollo y dichos procesos de aprendizaje. Es decir, es un estadio de progreso que va de menos a más. Hay, por supuesto, unos hitos o unos elementos revolucionarios que son fundamentales. Por colocar ejemplos, el nacimiento, propiamente dicho, el surgimiento del lenguaje o de la apropiación de un código lingüístico, o por ejemplo la marcha bípeda de un niño. Esto indiscutiblemente decanta en la consolidación del ser, del actuar y de las relaciones que los sujetos establecen con los otros. Pareciese entonces que los dos procesos podrían entenderse de forma independiente por su naturaleza
estructural, es decir, porque uno es muy biológico y el otro depende de la relación y la interacción con el medio, pero en realidad son interdependientes. Imposible pensar el aprendizaje sin todo ese equipamiento biológico que da el desarrollo y es imposible pensar un desarrollo progresivo sin los procesos de aprendizaje que se dan en contexto. Dicho esto, es importante entonces entender que el desarrollo y el aprendizaje son fundamentalmente dos procesos que tienen una interacción dinámica. Continuando, entonces, en esta perspectiva, tendríamos que preguntarnos qué rol cumple el juego para los niños y las niñas, teniendo presente los dos conceptos de desarrollo y aprendizaje. Pues bien, el juego es esa expresión del mundo interior del niño, de todo lo que ocurre a nivel cognitivo, emocional y afectivo. También es una forma o un lenguaje natural en el que él utiliza para comunicarse con los otros, con su grupo de pares, y por supuesto es el escenario expedito para los procesos de socialización, tal como lo enuncié hace unos minutos, donde indicaba que se despliega de manera muy particular todas esas habilidades socioemocionales que garantizan que los niños puedan interactuar de forma sana, armónica con su grupo de pares. Niños, por tanto, con su cuerpo juegan construyendo reglas, juegan imitando y simbolizando, juegan explorando, juegan desde las tradiciones orales y las tradiciones que nacen en las escuelas, en las familias, en los entornos urbanos donde ellos se encuentran y por supuesto juegan construyendo. Pues bien, de manera particular, pensar el juego en la organización de la práctica pedagógica nos lleva a considerar tres elementos clave. El juego debe ser reconocido como una pieza clave dentro de la planeación pedagógica. ¿Por qué? Porque promueve la participación infantil desde los acervos culturales que son parte de los territorios. Nosotros podemos observar que muchos de los juegos obedecen a las tradiciones que cada comunidad tiene, que reproduce de forma oral con todas las personas que la integran. Asimismo, el juego sitúa a la maestra y a los maestros como constructores de propuestas pedagógicas que promueven el desarrollo y aprendizaje a lo largo de la trayectoria escolar. Los maestros pueden proponerle a los estudiantes juegos que tienen propósitos que trascienden la mera lúdica, que se ubican, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades visoespaciales, desarrollo de habilidades motoras, desarrollo de habilidades cognitivas, desarrollo de habilidades emocionales. El juego se convierte en un contexto de escucha también, porque al ser un contexto reglado donde ellos a partir de un consenso elaboran sus normas y sus reglas para jugar, potencializa de esa manera el que todos los integrantes del mismo puedan escucharse. Bien dice este apartado, el juego se convierte en un contexto de escucha de las capacidades y potencialidades de las niñas y los niños, donde las y los maestros y los agentes educativos pueden realmente reconocerlos desde la multiplicidad de sus lenguajes. Muchas veces no solamente es necesario atender a lo que se dice, sino cómo se dice y lo que está. El juego puede darse de múltiples formas, a partir de materiales no estructurados como hojas secas, como arena o tierra, como botellas plásticas, como harina, como semillas, como piedras. Los niños podrían jugar con todos estos elementos, pero también podrían jugar con elementos mucho más estructurados como pinturas, masas, plastilinas, fichas para armar, rompecabezas, tijeras, eh, también dibujos, esculturas y por supuesto también se podrían utilizar utensilios que utilizamos en cocina o utensilios que utilizamos en casa mientras trabajamos, como lupas, como por ejemplo linternas,
pero también las ollas, que son propias de los contextos y los hogares de nuestros niños. También los objetos de la vida cotidiana como los espejos, las telas, los trapos, voladores, los baldes, pueden servir muchísimo para que los niños puedan desarrollar sus juegos. El juego, por tanto, recupera aprendizajes y nosotros lo hemos podido observar atentamente en las pruebas que nos proponen o las preguntas que nos propone evaluar para avanzar, donde a partir de actividades lúdicas se pretende demostrar si hay un desarrollo amplio del pensamiento lógico-matemático y de la comprensión lectora. Hay múltiples alternativas que se le solicitan a los niños y encontramos que en definitiva hay una gran dificultad en estos procesos. No se ha aprovechado al máximo esos trabajos o ese potencial que tiene el juego para el despliegue de habilidades cognitivas, incluso metacognitivas en los niños. Por tanto, los resultados suelen ser muy bajos. ¿Qué procesos de desarrollo y aprendizaje se promueven en un juego que le llamamos la rayuela africana? Vamos a mirarlo ahora. Les voy a proponer que exploren en un link que les voy a enviar un hermoso juego denominado la rayuela africana. Eh, los participantes deben hacer gala de la coordinación motriz, deben hacer movimientos de manera secuencial y organizada y deben hacerlo mientras bailan. Y podremos identificar múltiples elementos que potencian los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños. En esa rayuela africana, que generalmente se realiza en grupos, vamos a poder verificar cómo el juego es una hermosa oportunidad para el despliegue de todo el potencial de nuestros niños. El programa propone que este trabajo se haga con todos los maestros, pero mi invitación en esta tarde es a que lo hagan con sus estudiantes, a que puedan representar en primer lugar y bailar con sus estudiantes. Por ejemplo, pueden generar una serie de patrones y pedirle a los niños que representen, que cada uno de esos patrones represente un movimiento en particular y que cada vez que lo observen puedan representar el movimiento que se les está proponiendo. Es decir, si por ejemplo observamos esta primera figura que indica mi derecha, usted puede sugerirle al niño que el movimiento que desarrolle cuando se presente esta figura se produzca hacia la derecha. Uno, dos o tres movimientos hacia la derecha. El siguiente elemento indica que podemos avanzar de forma vertical en ascenso y eso podría llevar al niño a comprender que esa convención representa un movimiento en particular. También puedo generar otros tipos de eh, representaciones que puedan sugerirle al niño qué movimientos debería desarrollar mientras está jugando la rayuela africana. También podemos inventar nuevos movimientos con el cuerpo y que estos se puedan representar a través de unos iconos. Y finalmente puedo generar una transformación completa del juego, partir, por ejemplo, de otra cuadrícula, la incorporación de otros elementos, en este caso se propone un automóvil, para que pensemos la rayuela no en términos convencionales, sino en términos mucho más complejos con la elaboración de innovaciones que tendrían un sentido formativo, es decir, cada movimiento, cada ejercicio que se haga representa fundamentalmente una tarea que nosotros como maestros intentamos que impacte en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo formativo de nuestro. Finalmente, cabe preguntarnos entonces, ¿cuáles beneficios podría aportar este juego al desarrollo integral de los niños y las niñas, luego de la rayuela africana? ¿Cuáles podrían ser los aportes de este juego a los aprendizajes esperados en el pensamiento lógico y matemático en la trayectoria inicial? ¿Cuáles podrían ser los aportes de este juego a los aprendizajes esperados
en el pensamiento comunicativo y lenguaje en la trayectoria inicial. La idea es que podamos, después de conocer el juego y de poder pensar este ejercicio y hacerlo con nuestros estudiantes, recuperar las respuestas a estas grandes preguntas que formulamos. Finalmente, la pregunta más importante es cómo se puede flexibilizar el currículo en la trayectoria inicial para acoger el juego en el marco de los procesos de desarrollo y aprendizaje. ¿Cómo se puede flexibilizar ese currículo? Para ello tenemos muchas herramientas. Contamos con los referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Contamos con los estándares básicos de competencia en lenguaje. Contamos con los estándares básicos de competencia en matemáticas. Y también contamos con una caja de herramientas que nos ofrece el Ministerio de Educación Nacional, que van desde ideas para jugar con las palabras y los sonidos hasta jugar con el movimiento, jugar y descubrir, explorar, etc. O sea, hay muchísimos elementos con los que contamos para enriquecer los juegos y generar innovación y progreso cognitivo en nuestros niños para cerrar esas brechas de aprendizaje que se están presentando producto de los múltiples factores a los que ellos se encuentran abocados. Y por ejemplo, tenemos una imagen de cómo planificar estas actividades lúdicas, ese juego, con un sentido formativo. Mis queridos profesores, a través del juego, las niñas y los niños tienen la posibilidad de reconocer al otro en su esencia, en la expresión libre de su ser y por tanto hacer amigos, aceptar la diferencia, crear vínculos afectivos y estrechar relaciones. Además de aprender a convivir con otros, construir acuerdos, respetar los derechos de los otros, asumir las propias responsabilidades y reconocer su lugar en la generación de soluciones a problemas individuales y colectivos. Una idea de MINTIC en el 2021 y que nosotros creemos que resume perfectamente el propósito de esta sesión de trabajo en trayectoria inicial. Muchísimas gracias a todos y espero que puedan desarrollar las actividades con la rayuela africana. Un abrazo.